Hola, bienvenido a un nuevo video tutorial de Lightroom. Vamos a procesar hoy esta imagen. Es una fotografía realizada en la ciudad de Segovia en un atardecer de invierno, y bueno, pues aquí lo que vemos es una imagen en la que hay claramente un exceso de luz en ciertas zonas de la foto y en otras pues hay zonas de sombra, hay un contraste muy fuerte. Vamos a ver cómo podemos trabajar esta imagen para conseguir llegar a un resultado en el que podamos por lo menos igualar en la medida de lo posible la iluminación que tenemos en las distintas partes de la imagen. Bueno, en primer lugar vamos a tocar lo que está peor. Lo que tenemos peor en esta fotografía es claramente la zona de las altas luces. Entonces, bueno, vamos a tocar. Si tocamos el deslizador de exposición, lo que nos ocurre es que dejamos bien la zona iluminada por el sol, pero se nos oscurece todo. Entonces, vamos a trabajar de otra manera. Vamos a empezar a tocar la zona excesivamente iluminada, que además nos está indicando aquí la alerta de sobreexposición que hay un exceso de luz. Vamos a tocar con el deslizador de altas luces. Vamos a ir bajando y vamos a conseguir que aparezca ya detalle y textura en esas zonas. Vamos a bajar un poquito la exposición. Vamos a seguir compensando aquí y vemos cómo ya tenemos controlada la luz en la zona iluminada. Nos aparece textura. Si hacemos zoom, vemos que se ve perfectamente. Bueno, pues vamos a ver la imagen otra vez a pantalla completa. Y ahora vamos a ver qué podemos hacer con las zonas de sombra. Si yo aclaro la exposición, pues lo que voy a hacer es que voy a dejarlo como estaba. No voy a conseguir mejor resultado. Vamos a tocar aquí el deslizador de sombras, que lo que nos va a hacer es que nos va a meter luz en las zonas que no están iluminadas directamente por el sol. Vamos a dar a sombras y vemos cómo vamos ganando en detalle, en luz, en estas zonas, manteniendo la sensación de que hay una zona más oscura y otra zona más clara. Eso es muy importante porque si no va a tener un efecto excesivamente artificial. Vamos a ver por qué se nos ha quedado quizá la zona iluminada un poquito excesivamente iluminada. Entonces ahora vamos a ver, sí, así. Quizá vamos a dar un poco más de exposición ahí, para que... Bueno, vamos a continuar. Ahora lo siguiente que vamos a hacer dentro del panel básicos va a ser tocar la claridad. La claridad nos va a añadir textura y definición en esta zona, o sea, en toda la imagen, que es una fotografía en la que hay roca, que hay mucho detalle, las columnas, la textura de la piedra. Vamos a darle claridad. Con esto habríamos completado lo que es el panel básicos. Vamos a ver qué otras cosas podríamos tocar para darle algún ajuste un poco más. Vemos que hay una zona, que es la parte inferior de aquí, que ha recibido está en sombra, es una sombra bastante densa, es decir, hay un contraste fuerte, es última hora del día, y se nos ha quedado quizá un poco azulada. Podemos hacer varias cosas para compensar este azulado en la zona de sombra. Para hacerlo de manera global vamos a utilizar una herramienta que a lo mejor no has utilizado pues prácticamente nunca, porque es una herramienta muy secundaria, que es dividir tonos. Dividir tonos lo que nos permite es manejar la dominante de color que hay, o aplicar una dominante de color a las altas luces o a las sombras. Aquí tenemos que las sombras están azuladas. Entonces lo que podemos hacer es decirle que las sombras queremos un color, queremos compensar el azulado. ¿Cómo? Dándole un tono anaranjado. Esto es excesivo, pero bueno, podemos ir bajándolo. Aquí lo que hacemos es que bajamos la saturación de este tono y vamos a ver el efecto. Aquí podemos darle al interruptor que tenemos en el panel y ver el antes y el después. Y se ve cómo aquí aparece azulado y una vez que le he tocado lo he corregido. De manera que con esto he compensado un poco ese azulado que me aparecía. Por otro lado, podemos querer a lo mejor el azul del cielo, pues darle un poquito más de protagonismo. Podemos tocar la luminancia de este color selectivamente. Vamos a bajar la luminancia del azul y entonces lo que haremos es que aparecerá, vamos a ver cómo es el antes y el después. Queda bien. Vamos a darle al zoom para ver el efecto de la zona de limítrofe y vemos que no hay un efecto de halo ni artificioso. Volvemos a darle a... Y bueno, pues ahora ¿qué nos quedaría? Pues en principio nos quedaría dar el enfoque. Para eso vamos a utilizar un ajuste de paisajes que nos viene con Lightroom. Landscapes.
que lo que nos hace es que en el panel de detalle nos aplica una cantidad de enfoque de 40, un radio de 0,8 baja sobre la media, que es 1, y da un poquito más de detalle, 50, para compensar la mayor cantidad de enfoque. Bueno, con esto hemos hecho ya la mayor parte del ajuste. Cosas que podemos intentar hacer ya, pues ya quedaría simplemente si queremos aplicar un perfil de calibración de cámara. Aquí podemos decir, pues vamos a variar a uno de paisaje, ahí ya se nos ha pasado el cielo porque le hemos dado, vamos a dejarlo en el que estaba. Y con esto pues hemos completado el revelado. Vamos a ver cómo es el antes y el después de esta imagen. Vamos a la tecla Y, podemos ver el antes y el después y vemos cómo la imagen que carecía completamente de detalle y textura en las zonas iluminadas y que las zonas de sombra sí estaban más o menos, porque quizá esta foto estaba hecha para las zonas de sombra, era una imagen en la que el histograma de captura estaba muy pegado hacia la derecha. Estaba en algunos puntos, nos salía la alerta de sobreexposición, por lo tanto lo que hemos hecho ha sido bajar la exposición de las altas luces y hemos dado algo de luz en las zonas de sombra para ganar un poco y reducir esa gran diferencia que produce una escena con tanto contraste. Y luego, bueno, pues por último hemos aplicado una compensación de una dominante que veíamos que tenemos aquí. Vemos el tono azulado de la piedra, como lo hemos compensado. Bueno, pues con esto hemos completado nuestro revelado.